¿Cómo estás, Santa Cruz de la Sierra? Estamos aquí en la radio 21060 para traerles hoy la mejor música y las mejores noticias de la semana. Tenemos una temperatura ambiente de 20 grados, un poco de frío, se prevén precipitaciones, pero hoy es sábado y estoy seguro que eso no va a evitar que todas las personas puedan salir hoy y disfrutar de una bella noche en la ciudad. Un relámpago y un trueno alumbraban y retumbaban la ciudad. Santa Cruz, la sede de este evento. Había un viaje en el tiempo. Nada más y nada menos que Platón, aquel filósofo griego, volvía a la vida 23 siglos después. 23 siglos después Platón regresaba a la Tierra, un lugar que no se conocía cuando éste se marchó. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la sede de esta historia, donde Platón tratará de redescubrir el mundo, como solo él puede hacerlo, investigando sobre política, pues cree que esta es la filosofía primera y puede entenderlo todo a partir de esto. Platón ha llegado un 23 de noviembre del año 2023 a Santa Cruz, justo un día antes a que se realice el cabildo por la cruceñidad. Platón, confundido por dónde está, sin entender dónde se encuentra, mirando extraños aparatos que tienen una forma redonda que los conduce para adelante, pero que extrañamente también pueden controlar a gusto para que vayan hacia atrás. Pero que incluso con toda esa potencia, paran cuando hay un color rojo y siguen adelante cuando hay un color verde. La gente tiene prendas extrañas, estrafalarias, diría Platón en su caso, pues no entiende por qué es el único que está con abarcas. El resto tiene algunos mocasines, otros tienen un par de tenis, hay gente trotando. Platón está un poco confundido, pero más allá de eso no deja que esos pensamientos intrusivos, todas esas curiosidades le llamen la atención. Platón está enfocado en una cosa, cual hubiera venido con un propósito que él y nosotros desconocemos. Quiere conocer un fenómeno, está entusiasmado por un cartel que vio pegado en un poste de luz, que decía hoy, gran cabildo por la cruceñidad. Platón necesita acudir a esto. No entiende qué es un cabildo, no entiende qué es la cruceñidad. Pero en la foto del afiche se podía ver cómo había varias personas y una tarima en la que alguien hablaba. Platón, en base a su memoria de su vida pasada, intuyó de que podía ser algo parecido a una asamblea. Pues en ese camino Platón descubrirá varias cosas. Acompañemos a Platón en este tramo de su nueva vida. Platón camina por la ciudad con bastante calor, pero la gente es muy amable cuando él pregunta cómo llegar al cabildo. Lo miran un poco raro porque tiene una toga y eso no es muy común en el siglo XXI, pero aún así le dicen en qué esquina debe doblar, cuántas cuadras adelante debe seguir, o incluso le indican qué micro puede tomar. Platón no entiende muy bien qué es un micro, pero poco a poco, con las indicaciones de una maravillosa ciudad y de su gente, llega al punto de destino. Se encuentra en el Cristo. Allí nota que existe una gran multitud de personas a la espera de alguien. Platón intuye que debe ser el político que va a emitir algún discurso. En ese momento nota que alguien sale. No puede distinguir bien sus rasgos porque para Platón todos son un poco parecidos, pero sí nota que su lenguaje corporal muestra que es alguien diferente, que es alguien muy carismático, que es alguien que atrae a la gente. Y esa persona les comienza a decir que hay un cierto partido que está evitando que los líderes de la región puedan consolidarse a nivel nacional y que unas tales elecciones primarias serían una herramienta para mantener al margen a determinados líderes porque no quieren que formen parte del sistema político del país. Y que ante esto, lo único que queda es rebelarse, realizar marchas, paros, para que se respete a la región y el camino que ellos quieren seguir y no se les prohíba ser parte del país y no se les mantenga alejados y que estos puedan ser protagonistas de su propio futuro. Platón, en ese momento, no entendía mucho de lo que se estaba hablando, pero sí nota de que, como una especie de eco, comienza a sonar alrededor. Se comienza a sentir una aclamación hacia lo que el líder pronunció. Comienza a haber gritos, aplausos,
manos levantadas, silbidos, parecen mostrarle apoyo a lo que está manifestando y apoyo a lo que dice que debe hacer. Platón se encuentra confundido, que no sabe de qué se está hablando y tampoco entiende muy bien el acto en el que se encontraba. Trata de encontrar semejanzas en su memoria. Piensa y dice, quizás esto se parece un poco a la asamblea de hombres libres de Esparta, porque se aceptan o se rechazan leyes, o se aceptan o se rechazan decretos, y parece que acá se está queriendo rechazar o algo, rechazar o aprobar algo del sistema político. Platón al mismo tiempo piensa y dice, pero no, creo que no se ha comunicado todo lo que dice la ley para que puedan rechazarla o aceptarla. Al mismo tiempo, sí haya un par de similitudes, que llega a decir, se han organizado en un escenario en específico. Pregunta a la persona que estaba al lado, siempre se reúnen aquí, y le dijo que los cabildos en su gran mayoría se hacen en el Cristo. En ese momento él dice, bueno, hay un lugar concreto, al igual que la asamblea de hombres libres de Esparta. Y le pregunta, ¿y cómo se sabe que han decidido algo? Y la persona que estaba al lado le dice, bueno, es porque todos han gritado. En eso igual se parecía un poco a la asamblea de hombres libres de Esparta, pues había aclamación que legitimaba lo que estaba sucediendo. Pero Platón se queda un poco inquieto y no sabe lo que está pasando. No concibe muy bien el fenómeno porque aunque hay ciertas similitudes, no es lo que él conoce. Por otra parte dice, bueno, no se han tomado decisiones de la magistratura, no se han escogido autoridades, no ha habido un sorteo, tampoco decisiones financieras, tampoco se parece a la asamblea de Atenas. En ese momento, Platón tiene una profunda intriga. ¿Por qué es el cabildo? Solo vio que había un gran cabildo, acudió a él, pero no lo termina de entender. Entiende que es un acto público, un acto político. Así que decide preguntarle a alguien, ¿qué es el cabildo? Le dan una ligera introducción al mismo. Le dicen, es un evento en el que se reúne la gente para tratar un problema en específico que nos está afectando. Y Platón le pregunta, ¿solo eso? Y ellos le dicen, bueno, hay un poco más de cosas, quizás podrías buscar en internet. Platón, asustado, le dice, ¿qué es internet? El chico que le estaba respondiendo lo mira como si Platón se haría la burla. Y le dice, nah, me estás jodiendo. Y Platón no entiende qué es, me estás jodiendo. Y le dice, ¿qué es internet? Otra vez. Y le dice el chico, bueno, ¿no tienes internet entonces? Y le dice, no sé qué es el internet, Platón. Así que en ese momento, le dice, te presto el teléfono y busca qué es cabildo. Agarra a Platón una máquina que él desconocía con una pantalla que con las luces reflejaban ciertas imágenes. Platón en ese momento estaba totalmente confundido. Entonces el chico lo mira y le dice, ¿quieres que te lo busque yo? Y Platón le dice, por favor. El chico agarra, googlea cabildos en Bolivia y le sale un artículo de Pablo Antesana de Fundación ARU, en el que explica los cabildos en los últimos años en Bolivia. Este artículo que le sale se llama El Cabildo Abierto en Bolivia, política de masas y desafío para la deliberación. Se lo muestra a Platón. Platón ve letras, pero no entiende del todo. Y le dice, ¿qué idioma es este? Y el chico le dice, es el español, ¿tú qué idioma hablas? Y le dice, griego. Entonces le dice, te lo puedo poner un traductor y te lo quedas y ves lo que es el cabildo. Entonces en ese momento Platón acepta. Esta persona muy amable le dice, vamos a mi casa, yo te lo imprimo y te lo puedo dar después de traducirlo. Platón acepta, le dan en unas hojas el artículo y Platón comienza a leer. Se inmiscuye y se adentra en qué es el cabildo y cuáles son sus componentes esenciales y cuáles son los resultados que ha tenido en el país. A lo largo de casi 50 hojas, Platón va entendiendo poco a poco aquello que tanta intriga le daba. Platón avanza en este artículo y nota hallazgos impresionantes. Entiende, para empezar, que vive en un país, en un continente diferente al que conocía. Está en un continente al que denominan América, en un subcontinente al que denominan Sudamérica, y en un país al que llaman Bolivia. Se da cuenta que este país en su constitución marca que existen
tres formas de democracia, que es la democracia representativa, participativa y comunitaria. ¿Le parece algo extraño? Está más familiarizado con la democracia participativa. Así que se adentra en esto, conforme va el artículo, comienza a leer de que el cabildo es parte de la democracia participativa que reconoce Bolivia y que el cabildo está regulado por una ley en Bolivia, por una ley a la cual se denomina 026. Él no entiende por qué le ponen números persas a las leyes, pero eso no deja que le perturbe demasiado y simplemente nota que en el artículo 4 de esa ley señala que el cabildo es una forma de deliberación que se tiene. Y eso le produce a él mucha inquietud, pues no notó que nadie más hablara en el cabildo, no notó que nadie pronunciara una voz en contra. Tampoco notó que alguien del público propusiera algo más o dijera que estaba en contra de lo que decía el líder. Se preocupó un poco ahí Platón, dijo: no sé qué está pasando acá, pero esto me parece un poco extraño. Para mí, la deliberación por lo menos debería tener en cuenta un proceso de discusión, un diálogo colectivo, una escucha activa en la que la gente hable de manera dialógica con los otros. Debería también tener en cuenta a aquellos a quienes afecta, aquellos de que se está hablando o de quienes se pueda estar hablando. Y acá parece que no se tenía. Platón, esto le resulta un poco extraño, aunque trata de no ser prejuicioso con este nuevo mundo y dice: bueno, tal vez yo no entiendo muchas cosas que pasan aquí, así que continúa en su búsqueda. Ahí entiende que el cabildo en Bolivia es un evento que se realiza hace muchos años, desde una cosa a la que no le da mucha importancia y simplemente pasa adelante. Es una herencia de la colonización, es una herencia ibérica. Él no entiende mucho y simplemente dice: bueno, es algo que ya venía de antes. Y va avanzando y avanzando y nota que este artículo contiene procesos de cabildos que son acompañados por el órgano electoral plurinacional y aquellos que no. Bueno, electoral, elección. Platón entiende de que es un órgano que se regula la cuestión democrática, la cuestión que estaba en esa constitución que había revisado. Así que de esta manera, Platón continúa leyendo y nota algunos datos interesantes que le levantan sospecha. Platón se da cuenta de que en Bolivia se han realizado desde el año 2017 al año 2022 9 cabildos nacionales con acompañamiento. 9 cabildos acompañados por el OEP. Y desde 2018 a 2023, 16 cabildos que no han sido acompañados por el OEP. Entonces, comienza a desagregar un poco estos datos que se les está dando. Y Platón se da cuenta de que de esos cabildos, el 80,8% fueron de temas políticos en los 9 cabildos que se acompañó. En esos mismos, 80,6% eran temas coyunturales los que se trataban. Y había un 53,8% de carácter reactivo en las decisiones que se tomaban en estos cabildos. Es decir, se iba en contra de alguna decisión, de alguna propuesta, de alguna política, de alguna autoridad. Era una forma de atajar aquello que no gustaba. Platón en ese momento no se sorprendió tanto porque era la mitad, quizás un poquito más. Entonces dijo: bueno, la otra parte es de carácter propositivo. Está bastante bien. Ahí es cuando comenzó a mirar los cabildos no acompañados por el tribunal. Ahí descubrió que había cifras parecidas en cuanto a los temas que se tocaban. Eran sobre todo temas políticos. No se le daba tanto énfasis a los temas sociales, económicos o étnico-culturales. Los temas políticos eran el 85,2%. En ambos superaba el 80%. Había un 80,8% de temas que eran de carácter coyuntural, muy parecido también al de los 9 cabildos acompañados. Pero en este caso había una gran diferencia en una estadística que notó, y es que había el 70,4% de decisiones reactivas. Ahí Platón se preocupó y no entendió por qué había tanta diferencia entre uno y otro. En el segundo grupo, en los cabildos que no eran acompañados, se dio cuenta que la mayoría eran de alcance nacional, teniendo 12 cabildos de los 16 que eran de carácter nacional, y de esos 12, 6 se habían realizado en la ciudad a la que había llegado Platón, Santa Cruz de la Sierra. 6 cabildos nacionales y un cabildo municipal. Entonces en ese momento Platón se encontraba más confundido y con menos respuestas que cuando llegó a ese documento, pero tenía tantas ganas de seguir indagando que se tomó un ligero descanso. Se fue al mercado, tenía un poco
poco de sed, se tomó un pelón, un refresco de pelón o de mocochinchi, y después de eso probó un par de comidas típicas. Probó un majadito, le pareció bueno, pero llegó a un restaurante en el que servían comida del sur y se enamoró del picante. El picante de pollo fue para Platón llegar al Edén por segunda vez. Estaba extasiado con ese plato, pero después de eso se dio cuenta que ya tenía que volver a pensar sobre aquello que tanta duda y que tanto interés le estaba provocando. Así que, pensando mientras comía también acerca del cabildo, trataba de entender un poco mejor aquellos datos que se les había dado. Recordaba que en el documento que él estaba leyendo decía que la mayor parte de las decisiones que se toman en los cabildos nacionales, en estos que no son acompañados, son de abrogación, desacato de autoridades, renuncia de autoridades, protestas, movilizaciones, toma de instituciones, paros, y que en todos estos, en el 100% de estos 16 cabildos, los gritos, la aclamación, los aplausos, la forma en la que se podían escoger. Al mismo tiempo, contó cuántos cabildos se hicieron y promedió los cabildos que fueron acompañados con los que no fueron acompañados. Se dio cuenta que un 64% correspondía a aquellos cabildos que eran nacionales. Entonces dijo, bueno, este parece ser un país muy grande, porque la gente le decía que Bolivia tiene una superficie bastante amplia, que es el corazón de este continente, y le mostraron unos cuantos mapas y él también los vio en algunos restaurantes. Entonces dijo, wow, para ser un país tan grande, bastante gente la que acude a los cabildos, pero me imagino que no debe ser toda la población. Entonces, ¿dónde queda el resto? Porque me dijeron que acá había una deliberación y que todos estaban a favor de aquello que se podía hacer y que había alguien con quien se podía conversar, o eso él había entendido cuando vio que el cabildo era una forma de deliberación. Estaba un poco confundido nuestro amigo Platón, pero poco a poco fue viendo un poco más de los datos que se le daba en este documento, y se dio cuenta ahí que también había en los cabildos que no eran de carácter nacional situaciones específicas. Platón comenzó a entender de que los cabildos de carácter departamental y nacional tenían unas cuestiones que comunicar que eran un poco más claras para que él los pueda entender que el resto. Pues Platón notaba cierta heterogeneidad de demandas en los cabildos nacionales que no terminaban por ir bien una con la otra. Pero en cambio en los cabildos que tenían un alcance mucho más localizado en un país tan grande que él vio en ese mapa, se notaban propuestas mucho más concretas. Esas propuestas concretas le llamaron la atención, pues en los cabildos, por ejemplo, de IRPA se tenían cuestiones sobre aprobar proyectos de leyes, de aprobar firmas de certificación laboral de un comité cívico, de aprobar el cobro de un pago de mitigación de daños ambientales, de elegir fecha para el aniversario del lugar. Entonces esto le llamó en demasía la atención a Platón, y dijo, ¿no será que este tipo de mecanismos son mucho más propositivos y tienen un alcance de acción práctica mucho más eficiente y efectivo cuando se realizan en cuestiones más locales? Esto le llamó altamente la atención. Al mismo tiempo se dio cuenta que también en este caso, en los cabildos que eran de alcance local, de alcance municipal, en todo caso, habían cuestiones reaccionarias de pedir abrogación o aprobación, de instar a marchas, a bloqueos, pero también había cuestiones de pedir creación de instancias, de hacer reformas, pero también tenían cuestiones de rechazar candidaturas. Estaba bastante confundido Platón, notaba que no había una agenda clara, y ahí se dio cuenta que para que pueda haber una agenda clara, este órgano electoral creó un protocolo para que los cabildos puedan 10 días antes decir que se van a realizar y poder tener una agenda que van a seguir, qué cosa se quiere tratar y que haya el tiempo necesario también para que se pueda discutir aquello de lo que se está hablando. Pero a Platón le pareció un poco sospechoso esto, porque notaba y no se podía olvidar de que la mayor parte de los cabildos que no tienen acompañamiento del órgano electoral son en realidad cabildos de carácter nacional y que se ponen en contra de aquello que un gobierno pudiera estar haciendo. Entonces es por eso que más o menos comienza a entender por qué convocó una marcha, a un paro, a movilizaciones, el líder que había visto días atrás. Y ahí Platón comienza a preguntarse ciertas cosas, ¿no? Para empezar,
comienza a dudar un poco del mecanismo en sí mismo porque se acuerda de Tucídides, que consideraba que la asamblea era un mecanismo peligroso porque el pueblo podía dejarse influir por un buen orador, por demagogos, y podría dejarse llevar por emociones o carecer de conocimiento sobre lo que se está hablando. Otra cosa que llamó la atención de Platón es que muchos de estos cabildos se hacían en el mismo lugar pero eran convocados por personas diferentes. Se dio cuenta que había 2 cabildos en Santa Cruz en el mismo año, con prácticamente un mes de diferencia, pero convocado por 2 instituciones diferentes. Uno para ir en contra de una autoridad, de ir en contra de un planteamiento de reacomodar ciertos plazos para que se haga un censo. No entendía muy bien Platón a qué se refería esto, pero al fin y al cabo lo que sí entendió es que un mes después se hizo un cabildo para ir en contra de lo que se había determinado en ese otro cabildo. Entonces se preguntó, pero es que ¿acaso no participan todos? ¿Acaso los que tienen una disidencia no pueden ir a hablar? ¿Qué clase de deliberación es esa? Platón comenzó a pensar, bueno, entonces es posible que lo que se tenga acá es simplemente una aclamación en tanto se quiere una voluntad en la que no se parte, porque la deliberación parte opiniones, la deliberación imposibilita que pueda haber una voz única, una voz pública, única, trascendente. La deliberación pública amenaza con dividir la sociedad en facciones. Deliberar actúa, de alguna manera, como una forma en la que los ciudadanos piensan en sus propios intereses y menos sobre las cosas en común que se puede llegar a tener. Esto hace que Platón comience a pensar un poco y dice, bueno, la deliberación parece debilitar el interés de crear una voluntad popular, y el cabildo ha entendido eso en esta ciudad y trata de generar una voluntad popular a base de la efervescencia, el sentimiento y aquello en lo que todos podrían estar a favor y que no hay punto para ponerle en contra, y que parece que la presencia ya arma la voluntad de estar de acuerdo con lo que se están refiriendo a aquellos que hablan. Entonces, aquí Platón comienza a observar otro tipo de cuestiones y le llama la atención una en particular. Cuando Platón comienza a preguntar, la gente le dice, no, es que el cabildo es una manera, una forma en la que Santa Cruz se planta frente al centralismo, se planta frente a las decisiones autoritarias, e históricamente Santa Cruz ha usado los cabildos para poder tener mayor poder de decisión y que no se lo trate como un súbdito de este país. Entonces Platón no le interesa mucho en realidad la cuestión de entender Bolivia como tal, está con mucha curiosidad sobre el cabildo en sí mismo. Dice, entonces lo que ustedes utilizaban era este evento para ir en contra de lo que un gobierno les podía decir, y eso lo han usado siempre, es para protestar. Y le decían que sí, que en efecto era para protestar ante cosas en las que no estaban de acuerdo. Lo que sí sabían era que no estaban de acuerdo en ciertas cosas, y había una certeza de toda la gente que acudía en estar en desacuerdo con aquello que se estaba proponiendo por parte de otra instancia. Ahí entendió por qué estos cabildos nacionales tenían abrogación de leyes, desacato de autoridades, exigir la renuncia de otras autoridades, reformas. Entonces se dio cuenta de que el llamar a movilizaciones, a bloqueos, a caravana, a renuncias, a aprehensión de autoridades tenía sentido. Porque en realidad ese 70% de cabildos reactivos, del 16% no regulados, se debía a que probablemente no tenían agenda, no habían sido acompañados por el OEP porque no habían presentado la solicitud a tiempo. Pero tampoco se podía llegar a regular esto, porque si se lo regularía de alguna manera, se estaría quitando la posibilidad a las personas de poder protestar, porque una protesta no se planea con un mes de antelación. Cuando no te gusta algo, 2 o 3 días después lo dices, apenas se está proponiendo, apenas se está tratando de implementar, porque no estás de acuerdo. Entonces ahí Platón comenzó a estar comenzando a salir un poco de esta duda y diciendo, ok, creo que ya entiendo, creo que hay algunos temas que a nivel de organización de agenda se pueden tratar en el cabildo a nivel mucho más local, que se pueden llegar a trabajar, que se pueden llegar a aprobar leyes, a aprobar días, pero hay otros de carácter nacional en los que el cabildo está más que todo haciendo como una característica de protesta, de ir en contra, tal cual podría ser quizás en nuestros días una marcha o un bloqueo, le dijo el niño que estaba sentado al lado de él. Y él le dijo, ¿qué es una marcha? ¿Qué es un bloqueo? Y le decían, bueno, eso es algo que en realidad hacen en el occidente. En el occidente tienen marchas, movilizaciones, bloqueos,
de las carreteras para poder movilizarse de un lado a otro, y nosotros tenemos el cabildo para manifestar. Entonces entendió que en este país llamado Bolivia, además de ser un mecanismo de democracia participativa, que a veces cumplía con las cuestiones propositivas de deliberación, otras era más bien utilizada como un mecanismo de protesta, como un mecanismo de conformación de una contravoluntad ante una decisión que se estaba tratando de tomar por un gobierno. Y notó esto profundamente democrático, porque la protesta es en esencia democrática. Pero también le preocupaba que si se trataba de regular los cabildos, no se iba a dejar el espacio para que estos puedan llegar a realizarse. Volvía a pensar en que uno no puede estar pensando 10 días antes en protestar. Uno protesta de manera natural, de manera como le sale en ese momento. Trataba un poco de pensar cómo podría mejorar esta situación o qué se podría hacer. Platón sabía que no podía entender esto en solo un par de días. Así que tomó una decisión. Dijo, creo que aquí puedo tener a la nueva Grecia. Que aquí puedo llegar a desarrollar mi pensamiento con esta extraña forma de pensar que tienen estos sujetos, con esta extraña forma de comportarse, con estas instituciones que desconozco, pero que ellos han ido en el tiempo manteniendo. Se dio cuenta de cosas positivas de los cabildos. Se dio cuenta que los cabildos, por una parte, generan que determinados actores se puedan llegar a involucrar en la política, que hace que la gente en general salga de su casa y aunque sea por un par de horas piense en política. Pero también se dio cuenta de los retos que implicaba el cabildo, pues todavía tenía miedo de que puedan aparecer los demagogos, todavía tenía miedo de que no se lleguen a tomar decisiones del todo racionales respecto a lo que se está conversando, todavía tenía miedo de que no exista deliberación. Pero ante eso también sabía de que los cabildos no eran vinculantes, así que no tenían que realizarse las cosas que se delimitaban ahí. Eso le dio un poco de tranquilidad a él, porque él tenía miedo de que la multitud tomara decisiones equivocadas como lo habían hecho en su época cuando mataron a su maestro, cuando mataron a Sócrates. Dijo, bueno, se nota que los bolivianos están mucho más avanzados que Grecia. Platón sigue pensando sobre el cabildo. Tiene pensamientos ambiguos, ve muchas cosas positivas, ve que esta manera de poder plantarse frente a decisiones en las que pueden estar en contra es útil, porque ha leído la Constitución y entiende que la protesta es algo legítimo y que Bolivia es un país democrático. No entiende que se ha concebido el cabildo como un espacio deliberativo cuando en 2/3 de los cabildos que se mencionaban en el artículo que leyó no hubo una deliberación. Tiene cuestiones extrañas el cabildo para Platón, pero no es prejuicioso y trata de ir a cada cabildo que puede, de entenderlo, de tratar de encontrar más información. Así que, si te topas a Platón en la calle, pregúntale qué opina del cabildo. Y si no tienes la suerte de encontrarlo en la calle, pues existe la posibilidad de entrar a la página oficial de Fundación Aru y descargar el documento de trabajo, el artículo, el paper en el que Pablo Antesana escribe acerca del cabildo. Así que, más que invitados a que lo puedan revisar y puedan entrar en muchos más detalles sobre este apasionante tema.